Continuamos entonces con nuestras presentaciones de soporte solidario. En el último video hablamos de población vulnerable. ¿Por qué mencionamos este tema? ¿O por qué para nosotros este es un tema importante? Porque los sistemas de salud empiezan a colapsar. Si la curva de crecimiento del virus y la contaminación comienza a crecer, cada vez va a haber más consultas y más necesidad de que los profesionales estemos al tanto de cómo ayudar, asistir, y entonces quiénes serían las personas a las primeras que tenemos que prestarle atención. Seguimos entonces con nuestra fase 1 de historia clínica. Nuevamente, hasta acá no hemos dado grandes diferencias acerca de cualquier aproximación psicoterapéutica que tenga como objetivo un cambio específico de los síntomas y los padecimientos de las personas. En cambio, tenemos sí un concepto personalmente para mí difícil que tiene que ver con el diagnóstico. El diagnóstico en términos de MDR, para cualquiera que se haya entrenado en MDR, sabe que la causa de la patología es la información guardada disfuncionalmente, desadaptativamente en las redes de la memoria. Personalmente, y esta es mi opinión personal, no estoy hablando de la opinión de los equipos, tanto del equipo de CIPSE como del equipo de MDR IVA Argentina, sino estoy diciendo que a mi entender MDR en esa definición, que es muy clara y además muy consistente con los procesos provenientes de neurociencias, también se vuelve muy restrictiva. ¿Por qué? Porque deja de lado una gran cantidad de cuestiones relacionadas con todos los procesos cognitivos alterados, los diagnósticos y las distintas posibilidades de evolución de los pacientes en función de sus diagnósticos. Entonces, en ese sentido, creo que tiene información guardada disfuncionalmente en las redes de la memoria, es una excelente descripción apoyada en neurociencia. De hecho, hay muchísimas publicaciones cada vez más consistentes y personalmente incluso tengo una en proceso, pero que obviamente es verdaderamente importante considerar que necesitamos conocer diagnósticos. Vamos entonces a hacer un repaso muy breve de las grandes categorías diagnósticas abuelo de pájaro del DSM, y en la que vamos a estar mencionando entonces primero, el primer diagnóstico que tenemos que considerar es trastorno adaptativo. Consideremos que bajo esta condición, en este momento, todo el mundo afectado por el coronavirus, el trastorno adaptativo es un diagnóstico que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es la característica predominante? Porque no soy yo quien en esta oportunidad vaya a estar enseñándoles los distintos diagnósticos. Es un evento que está ocurriendo, es un evento presente, es un evento actual, de vigencia actual, significativo, que no ha cesado todavía, como es el caso del coronavirus, pero que de alguna manera está impactando de una manera excesiva en la respuesta de los pacientes. Los individuos están padeciendo de manera excesiva, y tal vez que es excesivo, seguramente no la modalidad de los orientales, la modalidad de los alemanes, los nórdicos, son completamente distintas que las modalidades culturales de los latinos. Pero sí debemos considerar entonces que es excesivo en función no de la intensidad y la modalidad de expresión, sino que es excesivo porque nuevamente afecta la capacidad de resolución de problemas. Es decir, esta es, como mencioné en videos anteriores, la capacidad de nuestro cerebro que le permite al cerebro estar siendo capaz de encontrar alternativas en una situación, en un determinado contexto.
Cuando esto empieza a fallar, tenemos que considerar entonces que si el fenómeno es por la intensidad emocional de la persona, tenemos que considerar seriamente la posibilidad de que en ese caso estemos frente a un potencial trastorno adaptativo. ¿Por qué? Porque cuando esa respuesta es excesiva, en realidad pierde el funcionamiento. Y cuando cese el fenómeno, es decir, el evento potencialmente traumático, debe cesar la sintomatología. Otro cuadro que debemos considerar diferenciar que puede estar exacerbándose es el trastorno de ansiedad generalizada. Recordemos que nosotros nos gusta llamar, como algunos han mencionado, son preocupadores crónicos, y entonces la amenaza siempre es verdaderamente un problema, y estamos todos bajo una amenaza potencial. Y entonces vamos a estar hablando en otro video sobre las formas de amenaza y las implicancias que estos tienen, pero sí debemos considerar que nuestros pacientes, los preocupadores, aquellos que particularmente, aunque no tengan preocupaciones específicas ligadas a la salud, que tengan preocupaciones acerca de su rendimiento, acerca de distintas modalidades, la seguridad, la economía o lo que fuera, pueden ser personas que tengan mayor vulnerabilidad por el tipo de proceso cognitivo que está ya mostrando alguna vulnerabilidad mayor. Otro es, por favor, no estamos hoy, el coronavirus para nosotros no es trauma. En todo caso, podemos estar experimentando sintomatología compatible con trastorno de estrés agudo. ¿Por qué? Porque el coronavirus todavía no está, en particular en nuestro país, representando un tiempo de duración mayor a los 30 días. Y esta es una consideración verdaderamente importante porque muchas veces recibimos de parte de los pacientes o las derivaciones de los profesionales la consulta como fenómeno descriptivo o descrito como trauma. Algo a lo que vamos a también hacer referencia y que para mí es muy, muy importante son los procesos cognitivos alterados. Mencioné acá algunos, la preocupación y la ansiedad excesiva en el trastorno adaptativo, la preocupación excesiva que se vuelve poco efectiva para la resolución en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, o la sintomatología dominante que alterna entre activación autonómica y desconexión en el trastorno por estrés agudo. Pero esto va a ser importante también para los procesos dentro de cualquier forma de psicoterapia, para también cómo intervenir farmacológicamente, y también esto va a permitir una mejor organización de la información para poder conceptualizar, y cuando hablamos de conceptualizar estamos hablando de qué hacer, cómo hacer, qué proponer en cada uno de nuestros pacientes. Pero también puede ser que nosotros tengamos agravamiento, es decir, ya el paciente padece una determinada patología o un proceso cognitivo alterado específico, y entonces hay un agravamiento, y ahí nosotros tenemos que considerar distintas posibilidades que están ligadas a los trastornos del ánimo, a los trastornos de ansiedad o a los trastornos de personalidad. Por favor, esto es algo importante, es decir, diferenciar cuando yo parto de un determinado cuadro y cuando ese cuadro va a agravarse y va a presentar sintomatología. Esto es particularmente importante para el riesgo. Y esto es tanto importante en el riesgo en cualquiera de estos cuadros como en los trastornos de personalidad, que podrían tener riesgos específicos, o personas que consumen sustancias o distintos tipos de riesgos. Para, por último, dejar lo que es el trastorno de estrés postraumático, que si bien es un cuadro muy específico asociado a eventos de gran envergadura, la condición que tiene que tener no es que sea emocionalmente intenso, tiene que poner en riesgo al sujeto, estar en conocimiento de riesgo. Todos estamos en este momento en conocimiento de riesgo, pero por ahora está siendo en riesgo potencial. Me gustaría después
en otra presentación, hablar un poco más de esto, riesgo potencial y riesgo inminente, que esta es una gran diferencia y con mucha frecuencia tenemos dificultades para diferenciarlo. Muchas gracias.